Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià. De la mà de Josep Puigades. De nou, en tots vostès, avui divendres 16 de juny, demà dissabte, segons quin dia estiguen escoltant, no sé si divendres o dissabte, val? Bon dia, aquells que estiguen, o bona vespre, aquells que estiguen ja preparant el dinar dissabte, i ja els que estiguen preparant el soparet, ja bona nit. Anem, ja que tenim a Lourdes Bretones, anem a parlar de... ens té preparar una carta oberta, o sigui, la seva opinió, i parlem sobre la guia sexista, de llenguatge sexista, que ha fet la Conselleria de Sanitat. A veure si vostès tenen interès en saber l'opinió de Lourdes, que és molt compartida per molta gent. Només han d'esperar un momentet. L'opinió de Lourdes Bretones. Carta abierta a la persona responsable de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Disculpe que no me dirija a usted con el protocolario honorable señor conseller o, en la actualidad, honorable señora consellera, pero con el debido respeto, permítame decirle que la publicación del manual que ha editado y distribuido la Consellería de Sanidad al personal que desempeña sus funciones en el ámbito sanitario me ha producido tal impacto que, a pesar de mis años y de mi extensa carrera como periodista, me he quedado sin apenas palabras para poder explicarme con claridad, pero voy a intentarlo. Para empezar, permítame que le diga que soy mujer y también periodista, y mi visibilidad como tal es tan evidente que solo pensar en la posibilidad de que cualquiera de las dos condiciones de mi persona, mujer y periodista, quede diluida en el vocablo de criatura y profesional de la comunicación, me produce urticaria, además de indignación. A las mujeres nos ha costado muchos siglos, lágrimas y sufrimiento conseguir que podamos ser periodistas, médicos, jueces, fiscales, directoras generales, alcaldesas, presidentas de autonomías, investigadoras, mineras, premios Nobel, enfermeras, deportistas, pilotos, escritoras, ministras, empresarias e incluso conselleras de sanidad. Y ahora que por fin lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo y dedicación, no entiendo que se nos quiera invisibilizar detrás de una nomenclatura que esconde nuestra condición de mujeres, también la de los hombres, con la excusa precisamente de evitar un lenguaje sexista y que se haga, además, en aras de una supuesta igualdad que, en mi opinión y con su permiso, es la mayor demostración de desprecio a tantos años de lucha, lágrimas y sufrimiento para ocupar un lugar que hasta hace muy poco parecía estar reservado exclusivamente a los varones. Agradeciendo de antemano que esta misiva sea leída y escuchada por la persona responsable de la Consellería de Sanidad, curiosamente una mujer llamada Carmen Montón, le saluda atentamente Lourdes Bretones, mujer y además periodista. Los chicos con las chicas quieren fiesta, las chicas con los chicos han tenido